Muy buenas tardes. Le saluda Edgar Clemente Vilgao Mansulca en el curso de Filosofía del Derecho. El día de hoy vamos a tratar análisis de un caso sobre la corrupción en el Perú. En este caso, vamos contextualizando corrupción en el Perú en el 2018-2019 en el sistema judicial. En la extinta Consejo Nacional de Magistratura, los ex consejeros Julio Gutiérrez, Guido Ávila, Sergio Noriega, entre otros, han estado en un tramado de corrupción dentro de sus facultades de nombrar jueces y fiscales a nivel nacional, habían favorecido para nombrar en sus cargos. Por otro lado, estaba el ex juez Inostroza, juez de la Corte Suprema, donde también coordinaba conjuntamente con Consejo Nacional de Magistratura y a su vez se sumaba a ese tramado de corrupción el presidente de Corte Suprema de Callao, el señor Walter Ríos. En este ámbito de corrupción, de favores, de colocación de personas en puestos claves a fin de favorecer a terceros o a sus amigos a fin de recibir alguna coima para colocar en esos puestos, ¿no? Por otro lado, en ese tramado de corrupción también participaron personas naturales. Tal es el caso del señor Edwin Camayo y por otro lado, Edwin Oviedo, expresidente de Federación Peruana de Fútbol. Bueno, este caso ya se ventiló a nivel de Poder Judicial, ¿no? Con la persecución de penas, pues, por parte de titular de acción penal, que es el Ministerio Público, en los cuales el Poder Judicial condenó al señor Walter Ríos, ¿no? Y por tanto, recayó la condena en el expediente 03-2019 -21 5001 JP P01, ¿no? Y este señor Walter Ríos se había convertido en sus inicios en colaborador eficaz con el código 060F 2018, pero a su vez, como indicaba en el expediente 03-2019, ha sido pues condenado por organización criminal, cohecho pasivo, entre otros, a 12 años de prisión efectiva, que actualmente cumple su pena en el penal Ancón 1. Por otro lado, pasamos a hablar de filósofos, ¿no? En la historia que nos han dejado un legado de conocimientos. Para ello nos referimos a Sócrates, Platón, Aristóteles, con los contractualistas, Hobbes, entre otros. Pasamos a indicar la idea central de Sócrates, ¿no? Conocido por su enfoque en la ética y la moral, ¿no? Valores morales igualmente justificados, legítimos, estén en conflicto, ¿no? En este caso, el Sócrates es un representante, pues, ¿no? De la ética y la moral. Por otro lado, tenemos Platón. Platón, filósofo, el exponente de que sus ideas plasma de que la democracia es una demagogia, ¿no? Porque los líderes, los políticos ofrecen al pueblo obras algo irrealizables, ¿no? Y por tanto, los votantes, la masa se emociona y les cree. Poco después, para desencantarse. Por ese lado,
tiene una fuerte crítica a lo que es la democracia, ¿no? Por otro lado, tenemos Aristóteles, otro representante de la moral y ética. Su enfoque es el bienestar completo del ser humano, ¿no? Asimismo, la búsqueda de la felicidad a través de la práctica de virtudes en el ejercicio de la justicia en la sociedad, ¿no? Por otro lado, tenemos los contractualistas Tomás Hobbes, propone pues, ¿no?, un Estado centralizado, absoluto, ¿no?, fuerte, ¿no?, a fin de evitar o reducir la corrupción, ¿no? Para ello debemos a la obediencia de Leviatán, ¿no?, para mantener la paz y seguridad. Por otro lado tenemos John Locke, sostiene de que un gobierno limitado, ¿no?, y a su vez limitado por la ley, es menos propenso a la corrupción, ¿no? Dice. Y por último, tenemos Jean Rousseau. Él manifiesta, desde su punto de vista, la corrupción surge cuando las personas empiezan a actuar en interés propio, en lugar de interés de la comunidad. Tal es así, se condice o se plasma la realidad, lo que pasa a veces en el Perú. Por ejemplo, el Club de la Construcción, ¿no? Algunos empresarios han hecho contratos con el Estado y bueno, en este momento están en investigaciones, entonces hay indicios de corrupción. Y por último pasamos a lo que es exponente filósofo Immanuel Kant, ¿no? Hace distinción entre la moral y el derecho, por la que partió el positivismo radical, normativista, excluyente. Sin embargo, no deduce lo jurídico de lo ético, más bien distingue el derecho de la ética por los rasgos de exterioridad, interioridad, subjetividad, objetividad, coerción o constricción, respectivamente. Y por otro lado, ¿no? Como conclusión, ya puedo ya decir, definir de que en el sistema de justicia de nuestro país, bueno, pues existe elementos que menoscaban la institucionalidad al margen de la ley, ¿no? Como hemos expuesto, ¿no? El caso, el denominado, famoso denominado los cuellos blancos del puerto, ¿no? El que estaba compuesto como habíamos visto, por ex consejeros, ¿no?, ex juez supremo, y entre otros. Pero para esta la solución está, bueno, yo propongo que dentro de la Facultad de Derecho en las universidades públicas y privadas se fortalezca, ¿no?, en los estudiantes la ética, la moral, ¿no?, y la justicia. Y de esa forma evitar caer en la corrupción. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.